Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos cerrando la unidad 1, que tiene que ver con cómo entendemos o cómo se construye el conocimiento, ¿no? Es un poco era un poco la idea, que ustedes pudieran entender cómo se construye el conocimiento. Y la construcción del conocimiento está ligada, evidentemente, a posiciones epistémicas y metodológicas, pero sobre todo a la cuestión epistémica. La cuestión metodológica la vamos a ir viendo, hemos visto algunas cosas, ¿no?, de método, metodología, el método científico, pero vamos a irla viendo después en la práctica, los métodos estos famosos, cómo después se van construyendo, para no verlos así de manera teórica, que es un poco aburrido además. Entonces, ya vimos también los conceptos fundamentales, ¿no?, sobre la materia, de método, metodología, y vimos toda la construcción del conocimiento científico en el mundo occidental, ¿no? Sobre todo las posiciones básicas, que era lo que me interesaba que tuvieran, acerca de cómo se construye el conocimiento en el paradigma aristotélico, después en el paradigma de la revolución científica, y posteriormente qué debate hubo acerca de las ciencias sociales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, les sirve para lo siguiente. Hay varios elementos. Para esta materia les sirve a ustedes en dos sentidos. Tiene dos sentidos. Un sentido es cómo yo puedo investigar. Para yo aprender a investigar necesito saber cómo es el conocimiento, cómo se construye, desde qué lugares, desde qué aristas, desde qué posiciones. Y un segundo elemento es y bueno, un segundo elemento no, parte de ese primer elemento es cómo realizo la investigación, ¿no? La primera parte, que es epistemología, ya lo hemos visto, y la segunda parte, en el cómo realizo la investigación, sería la tercera parte del curso, no la segunda, la tercera. Es cómo las llevo a cabo, ¿no? Qué métodos uso, cómo busco información, todas esas fases. ¿Se acuerdan que leyeron un capítulo de Rosalío que decía, bueno, hay 3 fases de investigación, ¿no? Búsqueda, investigación, exposición de resultados. A ver si alguien se acuerda cuáles son las 3 fases de investigación. ¿Quién se acuerda de las 3? Eran 3 que el autor nos exponía y eran muy importantes, porque de esta manera es más o menos todas las investigaciones se hacen así, ¿no? ¿Alguien se recuerda o no se lo aprendieron? Pues todo eso va a ir a examen, ¿eh? A ver, no sé si... Ivonne, adelante, por favor, que no había visto si me levantabas la mano. Hola, profesora. Bueno, la primera fase es la investigadora, que es el descubrimiento de cosas nuevas o reunir la información. La segunda es la sistematizadora, que consiste en la conexión racional de los resultados. Y la última es la expositiva, que es dar a conocer los resultados. Ajá. La segunda, ¿cómo le llamaste? Sistematizadora. Ok. Sí, pero fíjense, en Buena Lid, la primera es como buscar información, buscarla, compilarla, leerla, por ejemplo, y ir como tomando notas, vamos a decirlo así, ¿no? Tomando notas, haciendo apuntes, etcétera. Ya la parte sistematizadora es una parte en la cual nosotros vamos a hacer ya más análisis, ¿no? No solo es una recopilación de información, sino que ya tú vas a empezar a analizar, a crear, y la última, y a crear toda la investigación, y al final la vas a exponer, porque si no es pública no tiene sentido. Eso, todas esas 3 fases, más todo el proceso metodológico, que también lo vimos ya en la clase, en capítulo 6, que serían todas las etapas del método científico, según el Lidio Ortari. Lo que te describen es eso, es como uno busca información, etcétera, etcétera, y eso es lo que vamos a aprender, pero en la práctica. Una cosa es que yo les diga, esto se hace así, y otra cosa es, vamos a aprender un poco en la práctica ya en el último mes de clases, a cómo vamos a ir construyendo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde busco información, no?
Esa es la primera pregunta. Si yo quiero, ¿cómo delimito un tema, por ejemplo? Primero también tienes que delimitar un tema, la parte de dónde busco información y cómo la voy sistematizando, es incluso un segundo momento. Primero es cómo delimitas el tema, qué piensas sobre el tema, construyes todo el protocolo y el proyecto, pero todo eso lo vamos a ver en la tercera parte. Y hoy, o justamente en la segunda parte del curso, lo que nos interesa es aplicar todo esto que aprendimos en esta primera unidad, que es una unidad referida a cómo se construye el conocimiento, etcétera, etcétera, y todos estos debates que ha habido, pero cómo se ha visto esto en el derecho. A mí me interesa mucho que tengan bien en cuenta esta unidad 1, porque justamente en la unidad 2 vamos a leer a los autores que han dialogado cómo ellos perciben la construcción de conocimiento jurídico desde diferentes lugares. Hay autores que lo perciben desde Aristóteles, hay autores que lo percibimos desde las ciencias sociales, desde la Escuela Crítica de Frankfurt, por ejemplo, y vamos a aprender un poco bueno, cuál es la diferencia de un autor y otro. Nadie es bueno o malo, nadie está bien o está mal, son diferentes formas de construir el conocimiento jurídico. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, para terminar hoy, la primera, vamos a ver este capítulo 9, que es del manual de Rosalío López Durán, pero sobre todo este punto de que justamente entre la diferencia de método y metodología, cuando vimos que método son todos los pasos, los procesos, y la metodología, justamente la disciplina que atiende o que estudia los diferentes tipos de métodos, la metodología jurídica sería justamente la disciplina que estudia todos los métodos y las formas en las cuales el derecho se investiga. Mientras que existen diferentes tipos de métodos para aplicarle al derecho, no hay uno solo, ni mucho menos, ¿no? Y esto es relevante porque a mí me interesa mucho porque justamente las áreas de aplicación de la metodología jurídica son como áreas donde hay un proceso metodológico de pasos, pero no coincide con estos métodos tradicionales de hacer investigación, ¿no? Bueno, sí los usas internamente, los usas, el método inductivo, deductivo, analítico, sintético, claro que los usas, siempre usas cosas así. Pero justamente hay una metodología mucho más amplia que tiene que ver con los procesos con los cuales tú trabajas el derecho y los conocimientos jurídicos. A ver, ¿quién me dice primero cuáles son las áreas metodológicas jurídicas? A ver, ¿quién me dice? Las áreas de aplicación de la metodología jurídica. ¿Van conmigo? ¿Me van siguiendo? ¿Van siguiendo la clase o están ya dormidos y dormidas? A ver, Armando. Si quieres, yo se las digo. A ver, adelante. Bueno, es la creación del derecho, es la primera. Muy bien. De ahí viene la aplicación del derecho, Ajá. la enseñanza del derecho y Muy la bien. investigación del derecho. Muy bien, muy bien. Justamente, a ver, pensemos un poquito. Vean que el derecho es una cosa, ¿no? A ver, no lo cosifiquen, no es un pan de muerto, ni un biscuit, ni un café con leche, no. Pero sí es un área, es un ámbito de la vida, ¿no? Lo jurídico. Y lo jurídico, evidentemente, no solo son las normas, es un proceso sociopolítico, incluso social, que tiene incidencia en la política y en la economía. ¿En eso coinciden conmigo? ¿Les tengo que explicar eso o quieren? Sí coinciden, ¿no? El derecho no solamente son las normas, sino es un proceso social en el cual evidentemente hay factores económicos, políticos alrededor de él, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es claro, ¿no? A ver, Raciel, sí, entendí. Porque es que las personas siempre, hay profesores que les van a ustedes a plantear que el derecho solo es esa norma vigente. Para mí no, para mí el derecho no es la norma vigente, es mucho más que eso.
Y esta materia te dice justamente cómo te soporta metodológica y epistémicamente, cómo realmente tú tienes que pensar el derecho desde esas áreas de aplicación metodológica. Fíjense, áreas de aplicación metodológica no lo sientan en abstracto, es justamente cuáles son las áreas de aplicación práctica del derecho. El derecho, ¿cómo se mueve prácticamente? Pues se mueve en el ámbito de la creación del derecho, ¿no? El derecho se crea, también se modifica, y ese es un ámbito que hay un proceso. Se mueve en el ámbito de la aplicación del derecho, y la aplicación también lleva implícitos procesos, en la enseñanza, que implica procesos, y en la investigación, que implica procesos. Y ustedes dicen, bueno, pero a ver, ¿alguien tiene alguna duda sobre esas áreas de que el derecho, cómo el derecho se expresa, cómo el derecho te pone en la mesa que hay una serie de procesos, y no todo está vinculado a normas, sino a procesos que son, claro que son jurídicos, políticos, sociales, pero como es movimiento de lo social, ¿no? Se está moviendo la sociedad, ¿no? La norma, el artículo 1 constitucional no tiene ningún sentido si la constitución no se aplica, no se mueve, no se vulnera, pues no tiene sentido nada. No tiene ningún sentido el derecho si solo pensamos en la norma establecida en un papel. Eso no existe, eso es una falacia, no sé si me entiende. ¿Alguna duda de esto? ¿Tienen dudas sobre esto? ¿Quieren que les explique un poquito más sobre eso? ¿No? ¿Todo bien? No, profesora. Bueno, por favor, los demás y las demás que están acá y que no están no abren sus cámaras, entiendo, no hay ningún problema, pero que están atendiendo. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora. Wow, ya cayó la. Bueno, entonces, en este sentido, yo siempre digo, ¿qué puedes hacer con el derecho? ¿No? ¿Qué puedes hacer con harina? A ver, Angélica, ¿qué querías comentar? Sí, bueno, si yo te diera teoría del derecho, Angélica, también te ampliaría la noción de derecho, también, pero porque mi perspectiva es más crítica, a ver, una perspectiva crítica, ¿se acuerdan lo que les di en clase? No es solamente de criticar cómo están las cosas de manera negativa, sino también proponer cosas nuevas. Pero a ver, por ejemplo, ustedes con un poco de harina de maíz, ¿qué podrían hacer? Diana, por favor. ¿Puedes silenciar tu audio? ¿Qué ustedes harían con un poco de harina? A ver, un poco de harina de trigo. ¿Qué podrían hacer? A ver. Pastelillos. Arepas. Muy bien, pasteles, pasta. ¿Qué más? Pan. ¿Qué más? Galletas, Eso. pizza, Sí. Muy Tortilla. bien. Crudo. Ok. Tortillas. ¿Qué más dijeron? Unos hotcakes. Ok, muy bien. Ok, waffles, no sé. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, todo lleva pasos y procesos. ¿Sí se dan cuenta que todo lleva pasos y procesos? Todo lleva pasos y procesos, ¿no? Y hay un objeto que es la harina, ¿no? Pues igual el derecho. La analogía es un poco chueca, pero igual el derecho, igual Pero fíjense, el derecho justamente tiene este ámbito interesante que sí se puede delimitar muy bien. ¿Qué haces con el derecho? Pues con el derecho no puedes hacer mucho más que crearlo. Cuando se habla de creación también se habla de modificación, aplicarlo, investigarlo o enseñarlo. No haces mucho más. No es que puedas. Igual habría que pensar qué se puede hacer con la política, qué se puede hacer con la medicina. Pues la medicina se puede enseñar, investigar y aplicar. Y la parte creativa sería la investigativa, entonces, pues, pero no creas medicina, no la creas. ¿Por qué? Porque la medicina es un proceso práctico, ¿no? En el cual
tú lo que haces es investigar y puedes crear, claro, cuando investigas puedes crear nuevos medicamentos, solucionar problemas, pero realmente lo que uno hace en la medicina es aplicación, investigación, enseñanza, ¿verdad? Y así podemos pensar todas las disciplinas, ¿no? Pero fíjense, yo creo que casi, ¿qué disciplina puede ser creativa? A ver, ¿quién se le ocurre? Yo creo que la matemática, las que tienen objetos ideales. ¿Cuál más? ¿Cuál más? A ver. Física, Arquitectura. la ingeniería. La filosofía o las artes. A ver, vamos con calma, porque están ahí superponiéndose las voces y no entiendo nada. La arquitectura, dijeron, puedes crear la arquitectura, puedes crear edificios, pero sí creas planos, sí, claro, creas planos, sí, tienes razón. ¿Qué más? A ver, ¿cuál más dijeron? El arte. Bueno, el arte, todo el ámbito artístico, humanístico, de creatividad, sí, evidentemente sí. Que no son disciplinas de ciencias sociales, ¿eh? Son disciplinas humanísticas. Así hay una diferencia y creo que se los dije en una de las clases, ¿no? De hecho, eso no lo vimos, no le entramos mucho a eso, pero todo el tema de las ciencias, cuando se habla de ciencias humanas y sociales, de las humanas se habla un poco más de la psicología, eso se los mencioné, de la psicología, etcétera, pero están las ciencias naturales, las ciencias exactas, las naturales, biología, química, física. Las exactas tendrían que ser como la matemática. Y esto ya se ha desgajado mucho, ¿no? Después vienen las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero las humanas tienen que ver con la psicología, este tipo de ámbitos. Y todo lo que es creación, creatividad artística, literatura, pintura, artes plásticas, música, todas las artes, no sé, hay muchas artes. Es plástica, todo lo que es cine, video, ¿no? Todo lo que es producto fílmico, todo lo que es plástica, todo lo que es plástica, es de todo, ¿no? Escultura, de todo. Em, Literatura, ¿me falta alguna? ¿Cuál me falta? Bueno, todos esos son humanidades, se llaman humanidades, no son ciencias sociales, ¿vale? Y todos tienen procesos creativos. Entonces, lo interesante del derecho es que tiene un ámbito de creatividad también. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas son abstractas. ¿Sí se entiende? Son abstractas. Aunque hay un proceso social muy importante con el derecho, hay un proceso social constante, eh, eh, sobre todo vinculado a todo el proceso vinculado a todo el proceso disculpen, ¿escucharon algo? No. ¿Qué escucharon? Mi teléfono, Un ¿verdad? teléfono. Sí, Entró una llamada y está conectada a la computadora. Disculpen un momentito. Bueno, volviendo. Entonces, en esencia, lo que les querría decir es que el derecho tiene un ámbito creativo porque, aunque para mí es un fenómeno social relacionado con la política, con la economía, evidentemente, es muy importante su ámbito social y su relación con lo social, con lo que pasa en los grupos sociales, etcétera, incluso histórico, tiene un fenómeno histórico, como quiera que sea, tienes un punto en el centro que es el fenómeno normativo, la norma. Y esa norma se construye, y es lo que hoy históricamente se conoce en la modernidad actual, que hay una norma construida, ¿no? Construida, que es ideal, que es una abstracción,
cuando tú lees los artículos de los códigos, los artículos constitucionales, hay un proceso de abstracción elevadísimo, porque te dice toda persona goza de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos suscritos por México. Ahí hay muchos conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir toda? ¿Qué quiere decir persona? Porque cuando se dice toda, no es un universal, ¿eh? Pero es un universal que implica a un sujeto que es persona, pero ¿qué tipo de persona estamos hablando? ¿Qué son las personas? ¿No? Toda persona goza. ¿Qué quiere decir gozar del ejercicio de los derechos humanos? O goza de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir derechos humanos? Está lleno de conceptos abstractos que tienes que llevarlo a la realidad, a su creación, modificación, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido, es evidente que el derecho tiene estos 4 elementos o estos 4 ámbitos prácticos, con los cuales, si lo pensamos bien, habría otro, a ver, ¿a alguien se le ocurre a otro ámbito que no sean estos 4? A ver si de pronto sale alguien que descubre algo nuevo. Crear, aplicar, investigar, enseñar. Tal vez interpretar. Y cuando lo interpretas, ¿para qué es? Claro, es que los ámbitos todos tienen procesos internos, ¿no? ¿Para qué tú interpretas? A ver. Para llenar huecos, lagunas. Para su aplicación. Para investigar. Pero es que tú interpretas para investigar, para aplicar, para crear, incluso para crear también. Para modificar un conocimiento ya antes obtenido. Sí, entonces como interpretar sería un ámbito diferente o está dentro de estos 4. Está dentro, ¿no? Podría ser como auxiliar, pero no deja de ser independiente. No, es que todos los pasos en un proceso metodológico tienen su propia autonomía y sus propias formas de ejercicio, pero en todo proceso metodológico. Por ejemplo, tú primero recopilas información, eso lleva pasos, dónde la recopilo, depende del tema que estoy investigando, ¿no? ¿Qué fuentes voy a trabajar? ¿Dónde las voy a buscar? ¿No? Y estás en un paso, en un momentito, ¿no? Y después te pones a leer y a lo mejor tú tienes toda una metodología para leer, señalar conceptos, hacer comparaciones, y eso ahí tienes toda una serie de formas de hacerlo, y esas formas de hacerlo son métodos, entonces estás en otro momento también. Pues todo. Y ahí estás interpretando también. Entonces no es, tiene claro que cada paso tiene su cierta autonomía, ¿no? No es ningún problema eso. ¿Sí se entiende? Pero no es que sea lo único que se hace, ni mucho menos. Tienes que crear documentos, pero sí la interpretación pasa por todos los ámbitos del derecho, en eso estoy de acuerdo. ¿Está bien? A ver, bueno, vamos a los ámbitos. En la creación, lo interesante de esto es que cada ámbito tiene como un proceso o procesos internos que no coinciden exactamente con esos métodos que nos van a relatar en toda clase de metodología de investigación que existen. ¿Qué métodos te relatan? Por ejemplo, ¿cuántos métodos ustedes conocen? A ver, díganme los métodos así que ustedes conocen. Ya hemos visto algunos, pero díganme qué métodos conocen. Métodos. Científico. Ese es uno, que es bastante amplio, ¿no? Otros. Deducción e inducción. Inductivo y deductivo. ¿Cuál más? El hermenéutico. Hermenéutico, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vamos. El sociológico. Sociológico, empírico, se puede llamar también. Histórico. El método histórico, muy bien, es un método. El método sociológico se dice de manera amplia, ¿no? También es como ¿Podría ser el método científico. falsacionista? Sí, método falsacionista, lo puedes... El método sí, matemático. El hipotético deductivo.
Hipotético deductivo, bien. El matemático, Adalay, esperen. Adalay, ¿el matemático cuál sería? Pues el conocimiento que vamos estructurando en base a otros conocimientos. Por ejemplo, no sé, yo niña de 5 años quiero aprender a sumar. Me van a brindar herramientas que me den el conocimiento. Tal vez no va a ser tangible, pero me van a dar algo que lo relacionen para yo obtener ese conocimiento. Pero, ¿no te parece más que es lógica eso? Sí, se relaciona mucho. Para mí todos esos pasos tienen como métodos lógicos, ¿no? Es un método lógico que no tiene que ser el aristotélico también se le llama lógico aristotélico, pero que es el inductivo deductivo, pero cuando se habla de lógica aristotélica se habla sobre todo de los procesos matemáticos de razonamiento, que es el silogismo. Pero en este caso habría que ver como el uso de lógicas, ¿no? El uso de lógica de que tú te ponen a aprender algo para que de ahí lo relaciones con otra cosa y de ahí lo relacionas con otra, lo relacionas con otra, ¿sí? Es así, de hecho. Y vas hilvanando argumentos y razonamientos. Por eso se le llama lógico aristotélico, porque justamente es eso. Es como un, un, un enunciado te lleva a otro por razonamientos, ¿no? Muy bien. Profesora, ¿y cómo sería entonces el método matemático si es que existe? Es lo que estoy descifrando con Adalay, porque justamente para mí es un método lógico, no es un método, no se diría método matemático. De hecho se llama, ustedes pueden ver que un profesor diga método lógico aristotélico, método lógico matemático, pero por ejemplo los del positivismo hablaban de método físico-matemático para hablar de método científico, porque había un paso de exactitud, de razonamientos exactos posteriormente. Una vez que tú ibas a la realidad, después hacías razonamientos y argumentos que tendrían que dar un resultado exacto cada vez que hacías el experimento. La matemática implica exactitud, certeza. Y para mí es lógico, un método lógico de razonamiento. Y lo que ella describió es cuando te dicen en la escuela de niños, te dan elementos para que encadenes una cosa con otra, ¿no? Son razonamientos eso, conceptuales. Te dan conceptos, te dan otro concepto, los colores. ¿Dónde están los colores? Y relación, ¿no? Eso es muy básico, ¿no? Los colores, la relación, la identificación primero de cosas. Pero todo eso es lógica aristotélica. ¿Se acuerdan que él decía, ustedes observan las cosas y las van identificando, y las van clasificando, las van describiendo? Eso es lo que hacen los niños en el kinder. En el kinder te dicen, mira los colores. Bueno, te están diciendo. Y bueno, y el rojo entonces, ¿dónde está en la naturaleza, no? Ah, en las flores, en las plantas, el verde y así. Va relacionando y estás describiendo, relacionando. Para mí es eso, Daniel. Es cómo describe el pensamiento Aristóteles. ¿Está bien? Ok, gracias. Que hoy se dice como inductivo-deductivo, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, pero uno también hace inducción-deducción de conceptos, de fenómenos. Para mí la lógica lleva, lo que ella describió era este comportamiento, y en la lógica hay muchas formas de hilvanar razonamientos, estructurar. Incluso existe hoy hasta la lógica simbólica, hay muchos tipos de lógica, y lógica vinculada al derecho, que es cómo analizar cosas. E implica otros métodos. Bueno, ¿qué otros métodos dijeron? Dijeron el histórico, ¿cuál más? ¿Comparativo? El experimental. Experimental, sí, es el método, se puede decir como método empírico, método sociológico, siempre lleva a un ámbito empírico. El comparativo, sí, método comparativo también, es un método que se usa mucho también en derecho. ¿Cuál más? El cualitativo. Analítico. Analítico, ¿y cuál más dijeron, Monet? Cualitativo. Sí, hay autores que usan como métodos cualitativos, cuantitativos.
pues sí, dentro del método sociológico, dicen, no, se va a usar un método cuantitativo, métodos cualitativos. Ahí podemos diferir y decir que usas el método sociológico y usas técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Porque recuerden que hay una diferencia entre método y técnica. La técnica es ya mediante la herramienta que vas a usar para investigar. Por ejemplo, si es documental, eso es una técnica. Si es observación, si es entrevista, si es historia de vida, etnografía, que son técnicas, algunas, si es una encuesta, un cuestionario, ahí hay técnicas, todas son, excepto la encuesta, que es bastante cuantitativa, las demás son cualitativas, pero son técnicas, pero sí, método cuantitativo, cualitativo se usa mucho. Muy bien, ¿qué más? Dialéctico. Dialéctico, muy bien. Y dijeron analítico, ¿cuál más? A ver, ¿me dices, Lisette? Descriptivo, profesora. ¿Qué sería un método prescriptivo? A ver, para terminar, analítico sintético, que también es la otra parte del analítico. Entonces, más o menos han dicho casi todos, ¿no? Muchos de los que hay. Pero ¿qué sería un método prescriptivo? No dije prescriptivo, dije descriptivo de Ah, descripción. ya. No con D, sino con D, descriptivo. ¿Eso sería un método? No lo sé. ¿Te los han dado así como método? No, eso es una acción, eso es una operación conceptuadora dentro del proceso de razonamiento. ¿Se acuerdan que les dije cuáles son las operaciones conceptuadoras? Identificar, delimitar, caracterizar, describir, ¿no? Eso es como una operación de razonamiento dentro de los métodos. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso hemos visto todos esos métodos, ¿no? Pero entonces, cuando vas a los ámbitos de aplicación de la metodología en el derecho, te das cuenta que los métodos son métodos más bien diferentes, ¿no? Donde puedes usar todo esto que hemos conversado aquí hoy, como también puedes usar todas las posiciones epistémicas que hemos conversado en este primer mes de clase, un mes y hay una semana. Entonces, por tanto y demás, todos esos métodos sí se van a usar, pero justamente lo que está refiriendo el autor es que tenemos métodos específicos o procesos, pensando que el método siempre es un proceso específico que tienes que tener en cuenta en el ámbito jurídico. Y sobre todo para la práctica, para que ustedes sepan dónde está el derecho o dónde hay un ejercicio de lo jurídico, que la gente siempre lo ve como una cosa en el sujeto, ¿no? No, voy a ser abogado, voy a ser juez, voy a ser político, voy a ser no sé qué, voy a ser, voy a ejercer, o me gusta el civil, me gusta el penal, sí, eso está muy bien, no tiene ningún problema, pero lo que yo te estoy dando es como para que tú entiendas también qué es lo que haces con el derecho, ¿no? Entonces, por eso vamos ahora a ver hoy estos 4 ámbitos, cómo se crea, cómo se aplica. Esto está muy descrito para México, ¿no? Evidentemente, cómo se crea, más o menos, de manera general, cómo se crea, cómo se aplica, cómo se investiga, cómo se enseña el derecho. Y esto es muy relevante porque justamente, además esto es bastante universal, en todos lados se crea, se aplica, se investiga y se enseña, aunque de diferentes maneras, ¿entienden? Entonces, y es importante porque así ustedes lo van a lo que dijeron ahorita, ¿no? Creo que Angélica en el chat te amplía las nociones, esta clase te amplía las nociones de lo que el derecho es. Bueno, entonces, ¿quién me dice, a ver, cómo se crea el derecho, qué procesos tiene? Y a partir de los procesos podemos describir de manera general qué pasos existen, ¿vale? A ver, ¿cuáles son los procesos? A ver. Profesora. Primero, Raciel. No, estoy ya con la mano levantada. Bueno, en la lectura nos menciona que, bueno, sí menciona como tal el proceso del legislativo, pero también me gustaría aportar que menciona el método de la jurisprudencia, porque no lo menciona como, más bien, es una fuente del derecho, más no lo considera como la ciencia jurídica. Y bueno, Sí el lo proceso de dices, la ¿no? creación, Sí lo ¿vale? Sí. dices. No, sí. O sea, lo considera como la fuente del derecho, más no como la ciencia jurídica, la jurisprudencia. Bueno,
Pero Y, es porque la fuente se plantea como un ámbito de creación del derecho, pero están los dos procesos aquí descritos, sí, ¿no? el legislativo y el jurisprudencial. El legislativo y el jurisprudencial, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, es que el otro es de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y No, pero iniciación de la vigencia. no, a ver, pero o lo dice, dilo bien, no es así. Ok. A ver, vamos a ver, Ah, ¿qué cosa es eso que estás diciendo? Ponlo bien. ah, ¿Podría volver a repetir? Es que no lo entendí bien. A ver, existen dos métodos fundamentales para crear derecho, el legislativo y el jurisprudencial. Por supuesto, está hablando de la actualidad del autor, de en estos momentos, porque justamente hay otras formas también de crear el derecho, de crearse. A ver, en esos dos procesos hay diferentes, son como procesos, tú puedes decir, ahí hay un ámbito de metodología de creación del derecho. Y dentro hay muchas formas, muchos pasos y muchas pasos. Recuerden el concepto de método, son pasos que uno va con el otro engarzado para llegar a un resultado. A ver, Justiniani, ¿qué quieres comentar al respecto? Pues sí, profesora, básicamente que en la lectura nos dice que es el proceso legislativo, el proceso jurisprudencial como fuente de derecho, y García Maínez más adelante nos va a hablar acerca de cómo él clasifica el proceso legislativo, que lo va a dividir en iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Ok. Ese proceso legislativo, ¿a qué lugar está adscrito? O con qué tiene relación ese tipo de pasos? Con México, pero un poquito más amplio. A ver si lo sabe. Tengo entendido que es regular la creación de las leyes, ¿no? Sí, pero eso tiene ¿eso te parece una cosa construida de la nada? ¿Dónde está eso? ¿Es un invento de García Maínez? ¿O de dónde lo sacó? A eso me refiero. No lo entienden, Bueno, ¿verdad? No lo la ven. lectura menciona que pretende ordenar el ser humano, ¿no? A ver, chicos, ¿de dónde sí? Dice que, A ver, perdón, Les bueno, en la lectura dice que aumentaron, ¿no? Angélica. ¿Está Angélica o está Adriana? ¿Cuál de las dos? creo que estábamos las dos, Ariana, que diga. A ver, a que predominan Ariana, adelante, de Ariana, la Ariana. época contemporánea y de los sistemas de tradición romanistas, ¿no? Exactamente, justamente. Ese es un proceso que no es igual en el sistema anglosajón, es un proceso del sistema románico y contemporáneo, moderno, exactamente. No, aunque tenga raíces en el sistema románico, tiene sobre todo una ubicación muy clara en la contemporaneidad, ¿no? ¿Y dónde se prevé esta forma de creación del derecho legislativa? ¿Dónde está previsto? No está previsto en ningún lugar. No tienen los términos jurídicos, ustedes están perdidos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir prever algo? Prever. Sería en Pues la Constitución, en la profesor. Constitución, Claro, en la legislación. Y en este caso, justamente, sí, se infiere de la Constitución y de reglamento también de la Cámara, etcétera, etcétera, de diputados, en general, en la ley. Pero ahí lo dice, o no lo leyeron, ahí lo dice, de hecho. De hecho lo dice. García Maínez lo divide así, pero García Maínez, por Dios, esto está establecido en las normas. Eso no lo saca él de la nada. Bueno, a ver, entonces entendemos que hay un proceso de creación del derecho que incluso es el que rige en los sistemas románicos, que es legislativo. Y, a ver, ¿quién me dice los pasos? ¿Cuáles son? Ya me dijeron, los anunciaron, pero ¿qué quieren decir? ¿Quién levanta la mano? Levanten la mano, por favor. Raquel. Sí, bueno, empieza con la iniciativa, Ajá. que es, bueno, justo la facultad de ciertos órganos para crear un proyecto de ley. Uh-huh. Posterior viene la discusión,
que es cuando las cámaras deliberan si esta iniciativa procede o no. Luego viene la aprobación, que es obviamente la aceptación de este proyecto. La sanción, que es por parte del Poder Ejecutivo para la aprobación, pues justo del proyecto, aceptarlo. No se sanciona para aprobar, se sanciona para publicarlo, ¿no? Sí, por parte del Poder Ejecutivo. Ya después de esto viene la publicación, que es que una vez aprobada la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación, y la iniciación de la vigencia es que una vez ya publicado, pues entre en vigor el proyecto ya aprobado. Exacto. De hecho, esto tiene que ver mucho con México. En casi todos los países, sistemas románicos, hay iniciativas, hay discusiones y hay aprobación. Las iniciativas las proponen, depende de lo que esté regulado en los países. Las discusiones también, el proceso de discusión se da, depende de lo que esté regulado. Si tienes 2 cámaras, si tienes una sola cámara, si es una cámara que aprueba determinados temas u otros. Después, cuando se aprueba, de hecho, por ejemplo, en México, para que sepan, de manera parlamentaria, puede ser que la iniciativa llegue a las cámaras, se discuta y se vuelve, pero la iniciativa parte de las comisiones parlamentarias y vuelva a las comisiones y no se apruebe y se diga, no, hay que arreglar esto y esto y esto, y después se vuelve a discutir, ¿no? La discusión puede tener varias fases ahí. Depende del tema, del nivel de discusión, etc. Y después la aprobación es por las cámaras. La sanción, en el caso mexicano, es por el Poder Ejecutivo porque es un sistema presidencialista. Pero en los sistemas parlamentarios el Poder Ejecutivo no tiene vela en el entierro. Ninguna, ni en los semiparlamentarios. En todo caso, lo que hacen los poderes ejecutivos solamente es hacer el acto de publicación, porque son los que llevan como esa parte administrativa, ¿no? Del diario oficial o de la Gaceta, depende cómo se llame en cada país. Y bueno, empieza la vigencia. Esto que describe García Maínez no es un invento de él, está en las normas jurídicas, tiene que ver mucho con México y puede variar en cada país, pero más o menos es así. Es así en los sistemas románicos. Aquí hay algo que hay que decir. Por ejemplo, el Ejecutivo también presenta normas, decretos. Por tanto, y cuando los presenta porque tiene iniciativa legislativa. Y los puede presentar, pero solo sobre determinados temas, ipso facto, suscribirlos y aprobar. No tiene que someterlos a aprobación de nada. Los publica y empieza la vigencia. Y lo otro es que el Ejecutivo mexicano también, por ser este país presidencialista, tiene derecho a veto a algunos temas en la Cámara. Entonces también eso hay que tenerlo, porque eso sería parte del proceso de discusión-aprobación. La aprueban las cámaras, pero tiene derecho al veto y lo pueden vetar, entonces no saldría justamente a sancionarse, ¿no? el tema. Para que tengan más elementos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el otro proceso de creación? El jurisprudencial, ¿no? Bueno, aquí está, ¿ven? Cámara de origen, la prueba, la cámara revisora. También, esta es la otra. Si un sistema tiene 2 cámaras o tiene una sola cámara, es importante, porque en México, que es bicameral, el sistema parlamentario de creación legislativa, tiene cámara de origen, cámara revisora, que no siempre es la misma. A ver, no es que todo se origine en diputados y va al Senado, puede originarse en el Senado y va a diputados, pues depende. Por eso se le llama origen y revisora, porque los también tienen iniciativa legislativa, los senadores igual que los diputados. Si no la Constitución dijera que los diputados tienen iniciativa legislativa y los senadores solo poder de revisión. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y depende de cada país. Tienen que revisar siempre la legislación de cada país. Bueno. Y bueno, aquí lo que expone es cómo los procesos pueden ser rechazados, pueden volver, pueden ser rechazados definitivamente.
Por ejemplo, nosotros como ciudadanos podemos presentar una iniciativa, llega a las comisiones. De las comisiones aquí parlamentarias pueden salir iniciativas, pero nosotros podemos presentarla. Llega a las comisiones, llega a la Cámara, pueden rechazarlo. Y les dicen, no, es que tiene, por ejemplo, elementos inconstitucionales la iniciativa. Y solo que en las comisiones se revise, se depure esto y se vea con los que presentaron la iniciativa y vuelve de nuevo al Pleno, ¿no? Al Pleno, en este caso, es a la Cámara y a los dos plenos. También hay casos en México que tienen que aprobar las dos cámaras y después aprobar la Asamblea de los Estados, ¿no? La Cámara de los Estados estatales. Y esto es importante porque también eso tiene que ver con que México no solo es bicameral, sino es federalista. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con esto? Aquí están los diferentes casos en los cuales se puede ser vetado, no puede ser vetado, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Ya? ¿Podemos pasar a otro proceso jurisprudencial? ¿Quién me dice que hay cosas del proceso jurisprudencial que también es de creación del derecho? Angélica. Sí, establecía que eran aquellos principios y doctrinas que se contenían en las decisiones de los tribunales. Muy bien. ¿Y entonces? ¿Pero toda decisión de los tribunales es una jurisprudencia? No, bueno, por regla sabemos que una jurisprudencia es hasta que sean 3 resoluciones seguidas en el mismo sentido, sin ninguna en contra. ¿Dónde dice lo de 3? Bueno, creo que no viene eso en la lectura. No viene en la lectura. Ajá. Es que ahora Sí, dice, mismo, digan, adelante. bueno, dice, en el texto de García Maínez se explica de manera muy clara, en el sentido que tiene la ley de amparo, la jurisprudencia es aún más restringido, pues establece una serie de reglas o requisitos, 5 ejecutorias que deben cumplirse. Son 5. Ellos son 5, no son 3. Ajá. Eso se va a cambiar. A ver, les voy a explicar cómo está eso ahora. El problema es que este texto es viejito. Viejito, tiene unos 10 años, es viejito. Y lo otro es que García Maínez pues, está muy rebasado. De todas maneras sigue la norma esta, ¿no? Son 5, cuando hay es sobre la base de 5 decisiones sobre una misma cosa, se vuelve jurisprudencia. ¿Quién puede editar esta jurisprudencia? A ver si lo saben. ¿No lo saben? ¿No han visto eso? ¿No vieron Introducción a Estudios de Derecho? A ver, Yair. Profesora, bueno, en mis clases me comentaron que es la Suprema en plenos y en salas. Son los juzgados de circuito, los tribunales unitarios, creo que también. Tribunales unitarios de circuito. Ajá, sí. Y esos son los que me acuerdo ahorita. Es que lo tengo anotado, pero no me acordé de eso rápido. Sí, son los tribunales superiores. Es la Suprema Corte y los tribunales superiores que pueden hacer esto para determinadas lagunas, pero también tienen determinadas competencias, porque, por ejemplo, el tema de la constitucionalidad y cosas así no tiene nada que ver con esto. Si se está hablando de temas constitucionales, sí siempre es la Suprema Corte, es decir, de cuestiones inconstitucionales, por ejemplo. No, esa es la Suprema Corte, pero la jurisprudencia, estos tribunales superiores. Ahora, son además especializados en sus materias, en sus ámbitos, ¿no? En administrativo, fiscal, etcétera, o en civil o en penal, etcétera, etcétera. Ahora, esto es muy importante porque México tiene mucha influencia de Estados Unidos acá y eso ya lo ha venido construyendo y es hoy muy fuerte la influencia en América Latina de carácter jurisprudencial. Hay muy pocos países que ya no usan esto aún, pero es muy relevante, es parte de la dinámica del derecho. El derecho necesita moverse más rápido que las leyes mismas, y entonces por eso se mueve a partir también de un poco las lagunas jurídicas que existan,
o contradicciones legales se mueve y se resuelve mediante el proceso jurisprudencial. Son 5. Esto no quiere decir que hoy tú no puedas argumentar una sentencia. Tú puedes argumentar, por ejemplo, incluso un voto diferente de un magistrado. Lo puedes argumentar en tus demandas. Eso no quiere decir que es ley, pero lo puedes argumentar. No sé si me entiendes. Si tú tienes una demanda de amparo y quieres ver a lo mejor un voto que es disidente de un juez de la Suprema Corte que disentió con determinados argumentos sobre algo, lo puedes usar. Lo puedes usar, eso no quiere decir que el juez, que tú como abogado lo presentes y te lo va a tomar como vinculante. Pero se usa mucho, incluso ver sentencias. Hay sentencias que se vuelven paradigmáticas por su contenido social y política y se usan después mucho para hacer otro tipo de, siempre y cuando no sea derecho penal, hacer analogías sobre otras cosas en materia de derechos humanos y esto. Sí, y de hecho la analogía se puede usar en derecho civil y en derechos humanos también puedes usar el método analógico. Ese es otro método que no hemos hablado. Método analógico, ¿saben lo que es? ¿Saben lo que es la analogía? ¿Sí? Profesora, ¿no es como algo, como funciona el common law, resolver casos por analogía? No, pero en este caso sí, estoy de acuerdo, sí, pero no. Yo estaba hablando del Es método cuando, analógico, como que tú uses un argumento parecido en un caso y lo digas, bueno, como se ha planteado aquí con respecto al derecho humano al agua, podemos analógicamente pensar que con el derecho a la salud podría ser similar por esto. ¿Sí? Es hacer esa analogía y no es específicamente igual que la del common law, porque la del common law tiene que ver con los hechos del caso. Ahorita lo vamos a explicar, ¿está bien? Tiene que ver, no estoy hablando de analogías de argumentos, ¿sí me entiendes? Analogía Sí, argumentativa, profe. es que tú, Yair, emitiste en un juzgado de amparo una serie de argumentos con el derecho humano al agua, que a mí me sirven para una demanda de derecho a la salud y que yo lo use. ¿Está bien? ¿Sí? Pero el método de analogía, el common law, es de otro es parecido, pero es sobre los hechos. ¿Sí se entiende? Sobre los hechos. La analogía que se hace en el common law es sobre hechos. Es decir, Abigail Salgado tuvo tal conducta y tales hechos, y bueno, se le halló culpable de tal delito. ¿Sí se entiende? Y Frida Marís después llevó a cabo tales conductas y tales hechos muy parecidos al caso de Abigail. Entonces lo que hacen es que una vez que se determinan culpables, ya Abigail fue hallada culpable. Si Frida Marís se determina por el jurado, que es lo que pasa en el common law, un jurado culpable, el juez hace la analogía de un caso y el otro para poner la sanción. Es para justamente, pero la analogía es de hechos, conductas. No es de argumentos, no solamente es de argumentos. Mildred, ¿querías comentar algo? sí, es que en mi clase de obligaciones nos dieron como una definición de analogía, pero no sé si cuente como para el caso, que dice que nos permite trasladar el conocimiento que tenemos sobre un tema determinado a otro que nos es desconocido, gracias a que entre ambos existe una relación. Exacto, está muy bien. Es lo mismo, es lo que te estoy diciendo. Puedes agarrar el derecho a la salud, algunos argumentos, una sentencia, y decir, bueno, este argumento, por ejemplo, de un argumento de proporcionalidad en materia de derechos sociales, es que te parezca muy importante y que lo puedas usar para tu argumento en derecho a la salud de proporcionalidad en materia de derechos sociales. Entonces lo usas y lo aplicas también, no más que son derechos diferentes, situaciones diferentes, pero sí, regularmente la analogía no es para cubrir lagunas, se analogan cosas diferentes. La analogía es hacer que cosas diferentes se puedan relacionar y sean comparables, pero no para decir que son diferentes, sino justamente hay algo de diferente de base, pero su comportamiento, su funcionamiento es comparable y se pueden unir en un momento determinado. Ese es también como una definición.
vamos a ver si leemos algo de eso, pero en la tercera parte. Bueno, en México existe el proceso jurisprudencial, tiene que ver justamente con, aquí lo dice, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, la Suprema Corte, los juzgados de distritos, los tribunales unitarios y los colegiados de circuito, los militares y judiciales de orden común, de las entidades, aquí, de las entidades federativas y los administrativos y de trabajo locales y federales. Todos esos están en la página, bueno, no sé qué página es. No me 5, sale. maestra. Ok. Obliga, a ver, ¿quién ve este párrafo? ¿Quién me lo lee? Porque es que yo hice una cosa aquí y no lo puedo leer bien. En nuestro sistema jurídico dice. Yo lo tengo. A ver, No sé quién habla la palabra. no En sé. nuestro sistema, Dale, Raquel, adelante. en nuestro sistema jurídico, la propia ley, y de aquí se deriva papel preponderante que tiene esta fuente del derecho en el marco jurídico nacional, otorga a las tesis de determinadas autoridades judiciales el carácter obligatorio respecto de otras de rango inferior. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia obliga a esta, a los juzgados de distrito, así como a los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los militares y judiciales del orden común en las entidades federativas y a los administrativos y del trabajo locales y federales. ¿Continúa? Se indica en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Las ejecutorias de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en 5 ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que lo integran. En el texto de García Maínez se explica de manera muy clara. El sentido que tiene la ley de amparo, la jurisprudencia, es una más restringida, pues establece una serie de reglas o requisitos, 5 ejecutorias, que deben cumplirse, y de nuevo se reitera el carácter de proceso de formalización que tiene la creación del derecho. Ok. A ver, Frida, Maris, ¿sigue el otro párrafo? Se debe distinguir entre tesis, que es la opinión de la Corte respecto de un artículo, por ejemplo, de la Constitución, y la sentencia ejecutoria. Un poquito más alto, corazón. ¿Repite el párrafo o donde me quedé? No, desde donde empezaste, Ajá, dale, adelante. Se debe distinguir entre tesis, que es la opinión de la Corte respecto de un artículo, por ejemplo, de la Constitución, y la sentencia ejecutoria, que contiene a esa resolución, solo hasta que el Pleno de la Corte aplica la misma interpretación en 5 ejecutorias queda formada la norma jurisprudencial. Las demás fuentes de creación del derecho también son susceptibles de ser analizadas desde el punto de vista de la metodología, de aplicar métodos diversos, ya sean los de inducción y deducción. Por ejemplo, el proceso legislativo inicia aplicando un modo deductivo, puesto que el principio de creación obedece a reglas previamente establecidas, las cuales deben de observarse en el proceso de instalación de la norma concreta. Ok. Bueno, ahí lo que quería leer es el tema de las tesis, que una cosa es la tesis, que es la opinión que deja la Corte respecto a un artículo, y las sentencias y las 5 ejecutorias estas que sí forman jurisprudencia. Se quiere reformar esto en México hoy. Hay una reforma judicial en puerta, donde lo que se quiere es que ya cada vez que hay una opinión de la Suprema Corte esa sea jurisprudencia. Se va a mover mucho el sistema jurídico con eso. Y creo que sí lo van a aprobar, porque es mucho más dinámico. Bueno, esta es la dinámica de México. Ahora, fíjense, el método que se usa, ¿cuál es? ¿Cuál es el que se usa en la creación de la norma jurisprudencial? ¿Inductivo? Aquí sigue para la página siguiente para que veas lo que te dice. Método, inferencia y conclusión. ¿Y qué más? Y aparte menciona que es deductivo porque el proceso es regulado como principio general en una norma.
Exactamente. Estoy citando el artículo, claro. Primero te hablan de siempre en el derecho, la forma deductiva es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú partes de la norma jurídica para hacer algo. Para lo que decía la otra compañera, no sé, no vi quién fue la que lo comentó, quién fue que hablaba de la interpretación. ¿Quién fue? ¿Me dice? No se acuerda ya. Fue Alberto, creo. No, fue una chica. Yo he hablado de la interpretación. Jocelyn. A ver, Jocelyn, que además no lo está diciendo por gusto, lo está diciendo porque también, porque siempre está metida la interpretación en todos lados ahí. Justamente tú lo que haces, cualquier cosa que hagas, lo haces a partir de que está más o menos, que lo puedes sacar de una norma, que lo puedes inferir de la norma. Eso es lo que se dice, inferencia. La inferencia no es inductiva. En este caso, la inferencia es deductiva. Lo que tú haces es un proceso de inferir es deducir, claro, pues sí. Inferir es razonar. Y lo que tú haces es, bueno, a ver, ¿qué puedo deducir de la norma tal cosa? ¿Qué puedo interpretar? Y llegas a una conclusión. Y hay siempre un proceso de interpretación, una hermenéutica muy fuerte, en la cual segura estoy, no, hay miles de procesos de interpretación y hermenéuticos acerca de las normas mismas, ¿no? El proceso de creación concreto de cada jurisprudencia está descrito en la norma legal como un proceso inductivo, bien como dijo Raciel, ¿no? Es lo que te dicen aquí, parten de interpretaciones individuales generadas por las autoridades del Poder Judicial legalmente autorizadas de ellas y se convierte en un principio general. A ver, ¿por qué es deductivo? Voy a explicar, porque es que te habla de los dos métodos. ¿Por qué es deductivo? Primero porque lo haces porque está en una norma legal. La autoridad que puede hacer los procesos de interpretación, lo hace desde una norma legal. Lo hace porque puede, porque son jueces, y hay una norma que los autoriza. Esto es muy kelseniano, ¿no? Kelsen dice que todo lo que se hace en el derecho tiene que ver porque hay una norma que lo sustenta. Y lo que hace son deducciones e interpretas. Y entonces, por ejemplo, si hay una contradicción, etcétera, tú lo que haces son deducciones de esas contradicciones. ¿Qué pasa? Que una vez que tú llevas 5 veces haciendo este proceso en determinadas tesis, que es una opinión, determinadas sentencias, en 5 sentencias sobre un mismo tema, lo que va a pasar al final es que esas 5 sentencias que son particulares se vuelven un principio, una norma general, y por eso se convierte de deductivo a inductivo. No sé si entendieron ese proceso. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Puedes repetirlo, de favor? ¿Por qué primero haces una deducción? Porque tú estás resolviendo 5 veces sobre algo que hay contradicciones o que hay hasta cierto punto alguna que otra laguna, y entonces es sobre un mismo tema, no es sobre temas diferentes ni análogos. Sobre un mismo tema, los juzgados resuelven durante 5 sentencias, y no es el mismo juzgado, pueden ser varios, que coinciden que durante 5 sentencias, en momentos determinados, diferentes incluso también, llegan a justamente arriban a conclusiones similares sobre una laguna, una contradicción que hay en las normas jurídicas, ¿no? Y los ponen en las sentencias. Ese proceso es deductivo, porque es de lo general a lo particular. Lo general es la norma jurídica. A ver, ¿se conocen el silogismo jurídico? El silogismo jurídico, ¿cómo se conforma? Es el silogismo hipotético deductivo, es la parte hipotética deductiva aristotélica. Es la segunda parte de Aristóteles. Hay una norma general que es un principio, la premisa mayor siempre es la norma general, la premisa menor son los hechos y las conductas, y la conclusión Las consecuencias. es la consecuencia, exactamente. Ese es el famoso silogismo jurídico. No más que hay muchas formas de entender
a partir de premisa mayor es norma jurídica. Premisa menor, hechos y conductas. La conclusión es sanción, la consecuencia jurídica, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Lo que es un hecho aquí es que tú puedes interpretar esto de muchas maneras, ¿no? A partir de los hechos y conductas, tú puedes decir, bueno, esto se asemeja a tal cosa, no se asemeja. Entonces vas a ir este es el famoso método, no solo de silogismo jurídico, sino también se le conoce como método de subsunción de las normas jurídicas que se usa mucho en nuestro sistema románico. A diferencia del sistema del common law o anglosajón, que usa el método analógico. Porque ¿qué analoga? Justamente hechos y conductas. El juez analoga hechos y conductas de caso 1 a caso 2. A caso 2, pero solo es para tomar, para poner sanción. Que bueno, hay casos que pasan por jurado y casos que no, que son mucho más sencillos en Estados Unidos, en el medio anglosajón. Los juzgados estos básicos son juzgados que el juez ahí mismo determina todo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero estoy hablando, por ejemplo, los casos más complejos, ¿no? Donde hay un jurado, los casos penales, que llega... En el sistema anglosajón hay mucha mediación en todos los casos. A ver, Adalai. Profesora, también influye mucho el método histórico, ¿no? Porque, bueno, la historia aporta mucho a los métodos jurídicos, ¿no? Ahora voy un momentico allá. Espérense, déjenme terminar acá porque eso es lo que... Ahí es donde quiero después un momento determinado dialogar con ustedes porque hasta qué punto, más que el método histórico es la costumbre, hasta qué punto la costumbre no influyó para crear derecho. Y la costumbre implica historia, la costumbre como fuente de derecho. Pero bueno, vamos a terminar aquí. Este sería el silogismo del sistema románico, silogismo jurídico, que es el método de subsunción de las normas jurídicas, donde nosotros incluso eso es lo que hacemos para aplicar el derecho. Esto es lo que hacemos para aplicar el derecho. Como el método jurisprudencial es un método de aplicación, aunque te cree derecho, lo que tú haces es, como juez, valorar los hechos y las conductas, subsumirlo en la norma jurídica y dictar consecuencias jurídicas. ¿Qué es lo que pasa con los hechos y las conductas? Y con la interpretación de las normas jurídicas, que vas a encontrar para crear jurisprudencia, que hay, o sobre todo contradicciones jurídicas, es lo que más se subsana, que hay contradicciones jurídicas en diferentes normas, entonces tú solucionas argumentativamente la consecuencia jurídica de una misma manera, el juez 1 y el juez 2 lo hace igual, y el juez 3 y el juez 4 y el juez 5 sobre la misma contradicción de normas que hay, o lagunas que hay, ¿no? Y al tener 5 casos resueltos, que están resueltos de esta manera, que es de lo general a lo particular, ¿sí lo ven? Deductivamente. La premisa mayor es general a lo particular. Cuando haces eso, para crear la jurisprudencia pasas a la inducción. Aquí hay una deducción, pero para crear la jurisprudencia pasas a a ver, déjenme, espérense. Para crear la jurisprudencia pasas de aquí a una deducción. Este es inductivo, este es deductivo, disculpen. El silogismo siempre es deductivo, ¿se acuerdan que se lo enseñé? Siempre es deductivo, en Aristóteles. Y de aquí para la jurisprudencia pasas a la inducción. ¿Por qué? Porque son 5 casos, esto es particular, resueltos de la misma manera, resolviendo esa contradicción, te genera un primer principio. Y aquí vas de lo particular a lo general. ¿Qué te generó? Pues que ya se interpreta que esa laguna, esa contradicción, está resuelta a partir de esa jurisprudencia. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el texto. ¿Se entendió? Sí. ¿O no? Sí. Bueno. Y justamente
en el ámbito anglosajón, para que no les quede la duda, en el ámbito anglosajón justamente es el método analógico. Pero también se usan muchos métodos, ¿no? Y el método analógico es caso a caso. El método analógico no es ni inductivo ni deductivo, es caso a caso, y la resolución es particular, es particular con particular, particular. Entonces, no, eso, lo que pasa es que van creando precedentes que llega un momento en que ya los jueces saben más o menos cómo aplicar, qué tipo de sanciones, porque hubo casos análogos previos, anteriores, que se fueron haciendo de la misma manera. Y va generando, pues sí, pues una especie de precedente jurisprudencial al cual se remite. Pero fíjense, cuando ustedes ven, no sé si han visto esta serie, que no es muy buena éticamente, pero que es muy buena jurídicamente, que es How to Get Away a Murder, la de Viola Davis. Sí, maestra. Ella hace, por ejemplo, casos, y vas a ver que todo el tiempo ella la clase de penal, ¿cómo ella enseña en la clase penal? Pues ella dice, tenemos esta situación, ¿cómo la resuelves? Y la gente empieza a alegar argumentos, ¿no? Tenemos una persona que mató a otra, o una persona que de cualquier cosa, pues no es solo penal ella también pone cosas de civil, pone cosas de discriminación. De hecho, hay una temporada dedicada solo a las class action, a las sanciones colectivas de discriminación, muy buena. Entonces ella lo que te dice es, ¿cómo resolvemos esto? Y todo el argumento de los chicos estudiantes es un argumento en función de, el caso tal regula tal, dice tal cosa. Pero entonces ella hace como de abogado del diablo, ¿no? De juez. Y dice, no, desechado, porque eso no es así. Entonces, por ejemplo, primero discuten la competencia, después discuten la sustancia del asunto, y entonces es una discusión siempre particular, no general. A diferencia de Románico, que siempre lo que estamos es buscando qué dicen las normas jurídicas, ¿no? Estamos buscando en premisas generales que nuestros hechos y conductas estén reflejados ahí, subsumidos. Por eso es método de subsunción de las normas, subsumidos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todo bien. ¿Y los demás y las demás? ¿Qué dicen? Bien, profesora. Todo bien, profesora. Bueno. Sí, profesora, todo bien. Todo bien, profesora. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué estamos viendo? Porque estamos viendo que hay un proceso, hay una metodología más amplia que es de creación del derecho, que tiene dos ámbitos específicos, uno legislativo y otro jurisprudencial, pero que internamente puede haber muchos métodos ahí. Por ejemplo, en el ámbito, porque quiero también que lo vean así, en el ámbito legislativo, cuando tú haces todo el proceso que es iniciativa, discusión, etcétera, para hacer una iniciativa tienes que hacer una investigación. Claro que tienes que investigar y tienes que usar todos los métodos que hablamos al inicio de la clase. Cuando haces una discusión, la discusión en las cámaras tienen un proceso que tienes que respetar. También hay un método ahí. Por ejemplo, se les da la palabra, hay réplica, hay contrarréplica, hay por alusiones personales, yo quiero hablar, hay mociones de forma, mociones de orden, ¿no? De que no, lo primero que se hace es discutirla, se presenta, primero se presenta, la discusión primero se presenta, ya se mandó el documento, pero se presenta siempre. La legislación por la bancada o por el grupo que lo presente, y después empieza la discusión, que sí, que no, que está bien, que no sé qué. No sé si han visto alguna vez, pues la ponen en la tele, bueno, no sé, si no es... Pero está en internet, ¿no? Está en internet libre. Por ejemplo, el otro día estaba toda la discusión de la miscelánea fiscal, que no es otra cosa, es si se te suben impuestos, cuántos van a subir, en qué suben, en qué bajan, que es anuales, igual que el presupuesto. Entonces, tienes que estudiártela, hay una propuesta. ¿Quién hace la propuesta de la miscelánea fiscal? Siempre la hace el Ejecutivo, la propone la bancada del Ejecutivo y empieza la discusión. Y se hicieron modificaciones, de hecho se hicieron algunas modificaciones. Se habían propuesto quitar no sé qué impuestos, subir no sé qué, bajar aquí, poner allá, y sí se hicieron algunas modificaciones. Y así el presupuesto igual también, y así y otras legislaciones específicas, ¿no? Como modificaciones, etcétera.
Por eso, pero sobre todo la miscelánea fiscal y el presupuesto son las dos discusiones anuales estas fuertes que propone el Ejecutivo y que es una lucha política interesante y fuerte en las cámaras, en diputados y senado. Y la gente duerme ahí, no sé si vieron, creo que la del Senado, no, la de diputados estuvieron toda la madrugada hasta la mañana que la aprobaron. Y la del Senado hasta entrada a la madrugada, después. Es interesante, y ahí hay un proceso también, en la discusión hay un proceso. Entonces lo que quiero es que también entiendan, ya la aprobación también tiene un proceso, pero ya más que método es más técnico, ¿no? Es levanta la mano, emites tu voto electrónicamente, etc. Ahora, la iniciativa en sí lleva investigación. Y en el caso de los métodos jurisprudencial, igual, para tú hacer una iniciativa, implica, para tú, disculpen, resolver casos, tienes que investigar un poco, ¿no? E incluso hoy, esto no, fíjense que esto no lo tiene este manual, hoy por hoy todos los juicios orales es un procedimiento, ¿no? Y entonces tú tienes que llevar ese proceso, y ese proceso lo puedes ver como un método también, y para resolver los casos. ¿Está bien? Pero bueno, lo que nos interesa más es el método de susunción de las normas jurídicas y que sepan que está el analógico en el sistema anglosajón. ¿Vale? ¿Está bien? Bueno, seguimos rápidamente, que hay que terminar esto hoy. El proceso de aplicación del derecho. Ya, es que de hecho ya se los expliqué. Es justamente el que le acabo de explicar. Es el método del silogismo jurídico. A ver, ¿quién me da más elementos? De hecho lo dice aquí, se basa en Tamayo y los pone en la página, para mí como la página 10 del texto, 10 del PDF. A ver, ¿quién levantó la mano? Espérense, déjenme ver. Ay, espérense un momentito. Fernanda, primero y después Areli. Fernando Obando. Fernanda. Obando. Perdón, ya no podía quitar el micrófono. Bueno, nos dice que la aplicación del derecho es, bueno, más bien se trata de una operación por la cual una instancia determina los hechos en las normas generales y es entonces que las va a individualizar las consecuencias que están previstas en la ley. También nos habla de que puede dividirse en dos etapas, la cual la primera sería comprobar que un hecho coincide con la hipótesis que se encuentra en la ley. Y la segunda sería tal cual la imputación de las consecuencias a una persona específica y determinada. Que al final es el silogismo jurídico que les puse acá, ¿no? Porque al final para tú, esto que dice aquí, comprobar que un hecho coincide con la hipótesis normativa, se constatan los hechos y la calificación jurídica de los mismos, no solamente hechos, también conductas. Tú tienes que comprobar que los hechos y las conductas se subsumen, ahí ponen la palabra se constatan, se subsumen en la hipótesis normativa. Recuerden que una norma siempre es una hipótesis. El que mate a otro tiene sanción de privación de libertad de tanto. ¿Por qué es una hipótesis? Porque no es que está diciendo que ustedes están matando a nadie. Están diciendo que el que lo haga tendría esta consecuencia. No es un hecho hoy. La norma jurídica, sobre todo de manera prescriptiva, aunque hay muchos tipos de normas jurídicas, hay también normas descriptivas, hay que se le llaman también desiderativas, por ejemplo, que no te están diciendo, que no te están prohibiendo o obligando a algo, a hacer algo. Acuérdense que las normas son de 4 tipos: prohibitivas, obligatorias, eso se los tienen que dar en lógica, ¿no? Prohíben, obligan, permiten y facultan, ¿sí? Sí, eso lo saben, son los operadores deónticos de las normas. Sí, está correcto. Y entonces, los operadores deónticos de las normas de prohibición, obligación, facultad y permisión, justamente cuando estamos haciendo una deducción silogística, tú haces muchas deducciones silogísticas en un caso. Por ejemplo, el otro día me leí el ingreso de la consulta. La primera deducción es si la Suprema Corte tiene competencia para dirimir. Entonces van haciendo
varios razonamientos, hicieron varios. Que bueno, que está establecido que la Suprema Corte dirime y autoriza las consultas siempre y cuando no esté prohibido en tanto y tanto, y hacen la descripción. Luego entonces, lo que se propone acá no está prohibido porque no afecta a los derechos humanos. Y exponen por qué, porque una de las prohibiciones es que si la consulta afecta a derechos humanos no se puede hacer. Entonces dicen, ¿por qué no afecta a derechos humanos? Y exponen por qué es importante incluso que potencie un derecho humano que es la participación política. Y ahí lo van exponiendo. Esa es otra forma, están todo el tiempo haciendo silogismos jurídicos, deducciones. Es que dice la norma, que dicen los hechos, que dice la norma, que dicen los hechos. Es lo que se hace en un documento jurídico, ¿no? Y al final, la consecuencia jurídica es al final el último argumento, ¿no? Por tanto, estamos de acuerdo con la consulta, dice el documento. Pero primero es competencia, después van a la sustancia, así sucesivamente. Entonces, cuando se habla de hipótesis normativa, es importante que sepan, porque ustedes están chiquitos todavía, chiquitas en materia jurídica, me imagino que ya se los estén dando, pero es que toda norma jurídica tiene un supuesto hipotético dentro, ¿no? Y en su lenguaje. Esto es muy analítico, muy lógico, muy de lógica, y tiene un supuesto adentro normativo, que ese es el que tú tienes que ver si es una prohibición, si es una obligación, si es una facultad, ¿no? Y qué es lo que se ha vulnerado ahí, ¿no? Entonces, y después vienen las consecuencias. Ese es el silogismo jurídico, pero no se hace uno solo. Y lo otro que se critica mucho es que no pensemos que estos silogismos son únicos, exclusivos, no, no, no. Todos los procesos de interpretación, como bien dijo Jocelyn, que hay muchos dentro del derecho, hay muchos procesos de interpretación y pueden ser para un lado o para otro. Tú puedes, justamente, ese es lo interesante, por eso tiene tanta fuerza hoy la argumentación jurídica, porque justamente lo que se está diciendo es cómo son los procesos de interpretación y de hermenéuticos, que son de significados de sentidos varios, impresionantes, muchos, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación el método de aplicación regularmente en los sistemas románicos es este. Pero fíjense, el método de creación, cuando yo se los dimos, hablamos del proceso legislativo que es el más fuerte, ¿verdad? Pero cuando hablamos del proceso jurisprudencial, tuvimos que hablar de un proceso que es de aplicación también, porque aplicas y creas una nueva norma. En buena lid, el proceso jurisprudencial, el peso que más tiene, como dijo Raciel, es la parte inductiva, cuando ya tienes las 5 conclusiones y haces el primer principio. Pero, de lo particular a lo general. Pero realmente, en el proceso de aplicación en el sistema románico es este, y en el proceso de aplicación en el sistema del common law es el método analógico. ¿Está bien? Aunque ellos también van creando jurisprudencia mediante ese método. ¿Está bien? Se mezclan. Bueno, pues no se confundan, ¿no? No es... Bueno, ¿qué dudas tenemos acá? Bueno, aquí dice que no es solo una operación de simple silogismo, que hay muchas formas de interpretación, lo que ya les dije. Y bueno, aquí hablan de los tipos de interpretación, interpretaciones literales, sistemáticas, interpretaciones más sociológicas, que yo, interpretación sociológica nunca lo he visto así. Lo que se hace en todo caso es argumentar para tú irte por una línea de lo que dice la norma jurídica, tú puedes argumentar elementos sociológicos, demográficos. En derechos humanos, hoy si tú no argumentas temas sociológicos, demográficos, se quedan bastante gris, inocua lo que estás diciendo, ¿eh? El literal tiene que ver con lo que dice la norma, el sistemático tiene que ver con el conjunto de lo que estás... por ejemplo, un método sistemático de interpretación es, en materia de derechos humanos, es que tú dices, bueno, el espíritu de las normas aprobadas en México, en materia de salud, por ejemplo, basado en el derecho a la salud, y vas a ver sistemáticamente todas las normas, pero no las vas a citar todas, sino vas a hacer una interpretación del derecho a la salud en la Constitución, en los tratados internacionales, en la observación general, creo que es la 14, la 16, no me acuerdo ahora, del Comité de
en lo que he dicho los informes, por ejemplo, de derechos humanos sobre el contenido de derecho a la salud, y de ahí te vas a ir. ¿Qué dice la ley local? Si es un estado, ¿qué dice la ley estatal? Y de ahí vas a ir, pero también estás viendo leyes, pero después los hechos, ¿no? Tienes que hacer una traducción de esto. Tienes que hacer que encaje todos los hechos y conductas con todo lo que se plantea. Eso es un ejercicio importante que tienen que aprender a hacer. No es sencillo decir, me violan el derecho humano al agua porque no lo tengo. ¿Y cómo lo argumentas? ¿Qué quiere decir no lo tengo? Que no lo tengo es que no tienes, en norma jurídica, es que no tienes disponibilidad, que no tienes asequibilidad económica, que no tienes accesibilidad física, o que no tiene calidad porque está contaminada, y que y que además de todo eso te discriminan porque justo de enfrente si hay agua y aquí no. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa traducción y esa es la aplicación. ¿Está bien? Y aquí comentan varios tipos de argumentos, ¿no? ¿Quién me comenta los argumentos? A ver. Comentan acá. Vamos, que se nos acaba la clase. ¿Nadie? ¿Nadie va a comentar los argumentos? Yo. A ver, Areli. Areli, hace rato querías hablar, no sé si te di la palabra. No, pero bueno, dice que son 5 argumentos los que son más utilizados. El primero es de pari ratione, en donde dice que si se presenta una situación similar pero no está regulada, se puede utilizar lo que se utilizó para regular otra situación semejante, que era más o menos como lo que se había mencionado ya antes, bueno, durante la clase. El otro es el de contrario sensu. Ese sería Dice como de un argumento de razón semejante, es parecido a la analogía, ¿no? Es lo que estás queriendo decir, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Contrario sensu? En el de contrario sensu dice que en este se conoce el contenido estricto de la norma y se van a buscar como sustraer los elementos que no incluye para aplicarse a un sistema distinto. El otro es el de... Espera. Cuando, léelo si quieres, léelo. ¿Lo puedes leer? Sí. Contrario sensu, cuando se conoce el contenido estricto de una disposición y se busca sustraer de su régimen los eventos no incluidos para aplicarles un sistema distinto. Es decir, es usar el argumento en contrario a lo que ahí se plantea. No sé si lo entienden, ¿lo entienden? No es un robo, contrario sensu es como usar una crítica negativa, está muy bien, es muy interesante porque tú en vez de decir, por ejemplo, la diferencia entre robo y hurto, no me acuerdo cómo está regulado en México, el robo es cuando es con violencia o con fuerza sobre las cosas, con violencia sobre las personas, con fuerza sobre las cosas. Y el hurto es cuando tú dejas la bici ahí en la puerta de tu casa, la dejaste en la banqueta o algo así, te entretuviste y te la llevaron, ¿no? Entonces es muy diferente el robo con violencia o con fuerza sobre las cosas que el hurto. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? No me acuerdo cómo está regulado en México, pero sí en México también lo distinguen esto. Entonces, por ejemplo, contrario sensu es que tú digas, en vez de decir, esto no es un robo con fuerza, porque no tiene tales y tales elementos, sino es decir, el robo con fuerza no es tal y tal cosa. No, el robo con fuerza sobre las cosas no implica que tú dejes tu automóvil abierto en la calle y estás dando los elementos del hurto. Es contrario sensu. Es dar los argumentos en negativo. Y entonces das más argumentos para poder convencer de lo que estás diciendo. Bueno, continúa, querida. Sí, el tercero es el de a fortiori, en donde dice que al observar que la razón para el caso no reglamentado es superior a la que tuvo el legislador al producir la norma para el acto regulado. Entonces, bueno, yo lo entendí como que la acción que está realizando la persona quizás no está regulado
pero es como más importante a lo que sí está regulado. ¿Ok? Al observar que la razón para el caso no reglamentado es superior a la que tuvo el legislador a producir la norma para el acto regulado, ¿ok? Sí, una laguna jurídica. El absurdo, ¿cuál es? Bueno, ahí dice que es útil para comprobar los prejuicios que pueden derivar de la aplicación de la norma, en particular cuando carece de equidad. Hay varios argumentos de ese tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, a ver, y lee el último. El último es ab auctoritate y menciona que no es propiamente un argumento, pero se utiliza en caso de que la solución sea laboriosa, se recurre a la opinión de altos tribunales. De los tribunales, sí, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que le di. El argumento de autoridad es que tú digas, el argumento de autoridad es que lo dijo Aristóteles, lo dijo Tamayo, lo dijo Santo Tomás, ¿entiendes? Según dice Ferraioli, entonces eso es un argumento de autoridad. Según plantea la Suprema Corte, el derecho a la consulta es tal cosa, ¿sí? Entonces usas el argumento de autoridad para argumentar algo. El absurdo, esto de comprobar los prejuicios, también hay cosas muy absurdas que tú dices, bueno, pues no tiene lógica. Como que también dices, no tiene lógica. Por ejemplo, hay muchos argumentos interesantísimos que se dan en las leyes que dicen, ¿cómo me vas a decir que estoy violándote una norma o un derecho? Por ejemplo, la propiedad privada siempre es un derecho protegido en todas las constituciones, ¿no? Pero entonces si tú aplicas la confiscación, la expropiación por utilidad pública, esa figura, siempre vas a ir contra la propiedad privada, ¿verdad? ¿Sí entienden? La expropiación por utilidad pública siempre sobreviene, nunca no se expropia personas, ni se expropia la vida, se expropian bienes, ¿está bien? Y se hace por utilidad pública, es decir, un predio, un edificio, un lugar que está privatizado, que lo tiene alguien que es propietario. Entonces tú dices, bueno, perdón, pero hace falta utilidad pública, por utilidad pública nosotros le vamos a expropiar y la expropiación lleva incluso una indemnización, ¿no? Lo que pasa es que es un procedimiento administrativo que tú no te puedes negar como propietario. Te expropian, hay utilidad pública, hay una argumentación para esto y te dice, te vamos a pagar tanto, chao, y date por servido. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, ay, me han violado mi derecho a la propiedad privada. ¿Perdón? No tiene lógica, es absurdo que te violen el derecho a la propiedad privada cuando hay una institución establecida en las constituciones que se llama expropiación por utilidad pública de bienes, expropiación de bienes por utilidad pública. Si no, nunca podrías usar la expropiación de bienes por utilidad pública. Entonces es un absurdo que tú tengas una norma jurídica dentro de un sistema constitucional que nunca puedas usar. ¿Sí se entiende? Que nunca la uses. Y nunca la puedas usar incluso, porque hay otra que te lo impide, ¿no? Bueno, ahí les di varios elementos. Esto, ustedes van a tener una clase de argumentación jurídica y tienen una de retórica y lógica ahora que les está enseñando cosas. Rápidamente, enseñanza del derecho y ya investigación. Miren, en enseñanza hay 4 tipos de escuelas. Es como la tradicional, esta cosa que hacemos sobre todo en las clases, pero vamos se las voy a explicar para que lo conozcan bien. Las 4 escuelas, la tradicional, la crítica, la nueva, son, si mal no recuerdo, eran 4. Por lo menos esto te lo enseñan en la tradicional, a ver cuál aborda, la tecnocrática, la crítica y la nueva. La crítica, exacto, y la nueva. No, la nueva no la pone. Pone 3, ¿no? Nada más. Bueno, léanselo bien, lo vemos muy rapidito en la próxima clase, en los primeros 15 minutos, ¿eh? Y de la investigación, vamos a dialogar un poquito, porque justamente la investigación jurídica es lo que vamos a hacer en la tercera parte del curso, ¿no? Ahora la investigación no lo vamos a ver, porque esto es justamente lo que vamos a hacer en la tercera parte del curso, ¿está bien? Vamos a enseñar ese proceso, ¿está bien? Bueno, ¿alguna duda, chicos, chicas? No, profesora. No, profesora. Bueno,
Profesora, No, ninguna. creo que no. Muy Luego, bien. ¿lo del examen estaría la otra semana? ¿O... Sí, al examen no le voy a poner la parte de investigación y sí, sería ya, yo lo voy a tener ya realizado, hecho, así, y se los pongo, y el mismo martes que vean lo de enseñanza, hasta ahí vamos a ver esta enseñanza, porque investigación viene en la otra parte, tiene mucho que ver con la tercera unidad, entonces ahora no me interesa meternos, porque nos metemos y nos podemos meter 2, 3 clases en eso, ¿no? Muchas, porque y es lo que vamos a ver en la tercera unidad, y este fin de semana les voy a subir ya las lecturas de la unidad 2. Solamente quedó lo de enseñanza, que son 3 tipos de escuelas, son diferentes tipos y modos de enseñar el derecho, ¿no? Y de hecho que creo que nos tiene la escuela nueva, que también es una de las formas, pero son diferentes formas. Ahorita se los explico muy rápido, y el martes mismo ya les tengo ahí preparado el examen, y van a tener una semana para realizarlo, ¿vale? ¿Está bien? Sí, profesora, gracias. Entonces, vamos a cerrar la clase por hoy.